segundo, no se distraiga. Y los que trajeron sus hijos, y sus hijos ya saben qué cosa es siéntate y cállate, pues siéntelos y cállelos. Enséñele a sus hijos a respetar la casa de Dios. Le voy a decir una cosa: si su hijo no respeta la casa de Dios, no va a respetar su casa y no va a respetar la casa del vecino. ¿Y sabe cuál es el problema que tenemos muchos católicos? Que venimos dizque a la iglesia con nuestros hijos. Y si yo le preguntara dónde están sus hijos que vinieron con usted, yo les aseguro que muchos de sus hijos están allá en la calle. Si usted trajo su hijo y su hijo está allá en la calle, preocúpese y tenga un poquito de vergüenza. Porque con qué cara usted puede decirle después al hijo que respete si usted no le enseñó a respetar al hijo. Yo siempre digo algo que ustedes quizás han escuchado para que creemos conciencia de que no estamos siendo buenos padres. Ustedes han escuchado que alguna vez San José y la Virgen María perdieron a su hijo Jesucristo. ¿Dónde lo buscaron? En el templo. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Yo les hago una pregunta: ¿y ustedes cuando pierden sus hijos, dónde los buscan? En la calle, en la cantina, allá en el campo. Pero nunca va a buscar a su hijo en el templo. Eso es prueba de que como padres esa palabra nos está quedando bien grande. No voy a hablar de eso para que no se asuste. Voy a hablar de otra cosa. Hace 3 años vine aquí, en el 2020. En el 2020 les hablé sobre la cátedra de San Pedro. ¿De qué cosa es la cátedra de San Pedro? Espero que todavía recuerden qué cosa es la cátedra de San Pedro. Ya no voy a hablar de eso porque para mí sería perder el tiempo y para ustedes también. Así que hoy vamos a ver otra cosa con referencia a San Pedro. Lo que vamos a ver hoy es ¿cuál es el fin de celebrar a San Pedro? ¿Qué queremos con celebrar a San Pedro? ¿Usted se ha preguntado por qué venimos? ¿Usted se ha preguntado por qué está aquí? ¿O es usted todavía de los católicos, aquellos que todavía van a las actividades solo porque saben que hay comida de a gratis? Porque aunque usted no lo crea, desde el tiempo de Jesús existía esa gente. Si usted lee San Juan capítulo 6, Jesús multiplicó los panes, habían 5,000 personas. Después de que multiplicó los panes, Jesús se fue a orar, nadie lo siguió. Ya cuando les dio hambre, se pusieron a buscar dónde estaba Jesús y lo encontraron del otro lado del lago. Y cuando lo encontraron le dijeron: Maestro, ¿a qué horas veniste aquí? Y Jesús molesto les dijo: ustedes no me siguen porque crean en mis palabras, ustedes me siguen porque les doy de comer hasta saciarse. O sea que había gente que seguía a Jesús solo porque les daba de comer. ¿Y no se han dado cuenta ustedes que todavía tenemos católicos de ese tipo? Acaba de pasar la Navidad. ¿Cuánta gente va a la iglesia en las posadas? Muchísima gente. En las posadas ya no cabemos. Pasan las posadas, se acaban los tamales. ¿Cuánta gente va a la iglesia? Unos cuantitos. Quiere decir que todos esos que aparecen solo en la posada son católicos de tamales. Y por eso hoy es bueno que nos hagamos una pregunta: ¿por qué nosotros celebramos a San Pedro? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a llevar a nuestra casa? ¿Qué será diferente de nuestra vida de ahora en adelante? Yo escuchaba que llevan 40 años celebrando a San Pedro, y ahorita vamos a ver si ha valido la pena esos 40 años o estamos perdiendo el tiempo. Por eso empecemos por hacernos una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué la Iglesia Católica le da a cada comunidad un santo como patrón? ¿Usted se ha dado cuenta que todas las comunidades católicas tienen a un santo como patrón? Por ejemplo, la comunidad de donde yo vengo, tenemos como patrón a San José.
Ustedes tienen a San Pedro, otros tendrán a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Candelaria, a San Agustín, a tantos santos que tenemos. Pero la pregunta es, ¿para qué celebramos las fiestas patronales? ¿Para qué hacemos estas actividades? No me vayan a decir, solo para comer una vaca. No, ese no es el fin. Solo para estar de fiesta y pasarla chévere. Ese no es el fin de hacer las fiestas patronales. ¿Cuál es entonces el fin de las fiestas patronales? Pues vayamos a la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Y voy a decir algo que me preocupa. Fíjense de los que están a su lado. Se van a dar cuenta que la mayoría no trae Biblia. Y esa es una verdadera tragedia en el catolicismo. Un catolicismo sin palabra de Dios. San Jerónimo decía que desconocer la palabra de Dios es desconocer a Cristo. Y eso tiene que preocuparnos, porque si no amamos la palabra de Dios es por una sola razón, porque no estamos enamorados de Dios todavía como deberíamos. Y les voy a poner un ejemplo, sobre todo a las señoras de hace 40 años atrás o 30, quizás las de 20 también. ¿Verdad que hace algunos años no existía el teléfono? O sea que a las mujeres de antes no las enamoraron por teléfono como a las de ahora, ¿verdad? ¿Cómo enamoraban a las mujeres antes? Aparte de andar escribiendo en los magueyes cosas por el estilo, les mandaban una carta, ¿verdad? Y cuando la muchacha recibía una carta de su novio, se emocionaba, lo leía y hasta lloraba con todas las mentiras que le decían. Después guardaba la cartita en un jarrito y cuando estaba triste lo iba a leer de nuevo. Ya lo había leído 500 veces y todavía se emocionaba cuando lo leía. Yo pregunto, ¿por qué? Porque estaba enamorada. ¿Por qué el católico no ama la palabra de Dios? Porque no está enamorado de Dios como debería. Y por eso cuando cantamos estoy enamorado de Jesús, yo me pregunto, ¿de quién Jesús hablarán? De Jesús Pérez tal vez, pero de Jesús el Señor lo dudo, porque cuando uno se enamora de una persona, se enamora también de su palabra. Acuérdese cuando usted andaba de enamorado, ¿cómo se le hacía la voz de la persona que usted amaba? Y verdad que no le aburría. Usted se ha dado cuenta de sus hijos que hablan todos los días por teléfono, horas y horas, y hablan todos los días de lo mismo. ¿O qué creen ustedes, que los enamorados tienen mucho de qué hablar? No, lo mismo todos los días. ¿Y por qué no se aburren? Porque están enamorados. Católico que le aburre la palabra de Dios es un católico que no está enamorado de Dios. Por eso a mí sí me da tristeza cuando veo un catolicismo que no ama la palabra de Dios. Es una tragedia. Pero ahora sí, escuchemos ¿para qué nosotros celebramos a los santos? Voy a leer y escuchen, porque ustedes me van a decir ¿para qué? Acuérdense de sus dirigentes que les anunciaron la palabra de Dios. Miren cómo dejaron esta vida e imiten su fe. Palabra de Dios. ¿Para qué dice que debemos de recordar a los santos? Antes de imitarlo hay otra cosa: para mirar cómo dejaron esta vida. Es decir, antes de celebrar a un santo, nosotros tenemos que conocer su vida y debemos de entender por qué esa persona es santa. Los santos no se hicieron santos por arte de magia, se hicieron santos porque vivieron un proceso, y ese proceso de vida es lo que nosotros debemos de conocer. Y yo les voy a decir una cosa: cuando usted lea la vida de un santo, usted se va a quedar sorprendido por el tipo de vida que tenía.
Mi santo favorito es San Francisco de Asís. Y cuando yo leo la vida de San Francisco de Asís, yo me vuelvo a enamorar de su estilo de vida. Mi hermano menor se llama Daniel. Daniel leyó la vida de San Francisco de Asís desde que era niño. Y Daniel me dice: desde que yo leí la vida de San Francisco de Asís, deseé ser como él. Y por eso los hermanos que celebran la cátedra de San Pedro deberían de conocer perfectamente la vida de San Pedro. Y yo les hago una pregunta: ¿por lo menos saben cómo murió San Pedro? Murió crucificado de cabeza. ¿Y por qué murió crucificado? Por su fidelidad a Dios. Entonces los santos nos tienen que enseñar cómo debemos nosotros buscar agradar a Dios. Y una vez que conozcamos la vida de los santos, ¿qué es lo que sigue? Dice la Biblia, que sigamos su ejemplo. O sea que cuando nosotros hacemos una fiesta patronal, la hacemos para recordar la vida del santo y para recordarnos que tenemos que seguir su ejemplo. O sea que en 40 años ustedes ya deben de parecerse bastante a San Pedro. Yo les hago una pregunta: ¿cuántas virtudes ustedes aman de San Pedro? ¿O cuántas virtudes de San Pedro ustedes tomaron en cuenta para elegirlo como el patrón de la comunidad? Por ejemplo, mi comunidad se llama San José. Mi comunidad es nueva, nació hace 12 años. En ese tiempo yo estaba fuera de mi casa, regresé a mi casa y recuerdo que llegué a las 3 de la mañana. Yo había leído bastante sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Y en cuanto llegué a mi casa le dije a mi papá: papá, ya sé qué santo vamos a celebrar aquí. Vamos a celebrar al Sagrado Corazón de Jesús por los beneficios que Jesús ofrece a quien propaga la devoción a su corazón. Y mi papá me dijo: imposible, nosotros ya elegimos un santo como patrón. Y yo pregunté: ¿a quién? A San José. Y yo le dije: ¿y por qué no lo cambiamos? Y mi papá me dijo: no se puede. Entonces le dije: pero dígame, ¿por qué eligieron a San José? Y mi papá me dijo: por 4 razones. A ver, explíqueme las 4 razones. Y mi papá me dijo: primero, porque mi bisabuelo era un católico ferviente. Y cuando hizo su testamento, en su testamento mi bisabuelo puso: heredo a mis hijos mi fe católica, mi amor por la Virgen del Carmen y el Señor San José. Y por último les heredó las casas. Fíjese cómo era mi bisabuelo. Primero heredó la fe y por último heredó las casas. ¿Y qué creen que hicieron los hijos? Agarraron las casas y se hicieron protestantes. Y mi papá dijo: por amor a mi bisabuelo vamos a celebrar a San José, porque yo sí quiero heredar la fe católica de mi bisabuelo. Segunda razón, mi papá dijo: celebramos a San José en este barrio porque aquí hay hombres que son irresponsables, que no cuidan a sus hijos y que se desobligan de ellos. En cambio, San José siempre aparece con el niño Jesús abrazado, a pesar de que no era su hijo. Y mi papá dice: tenemos que celebrar a San José para enseñarle a los hombres de este barrio cómo tienen que ser padres. Segunda razón. Y la tercera, también celebramos a San José para enseñarle a los hombres a ser esposos, porque en nuestro barrio hay todavía hombres que maltratan a sus mujeres. Y para enseñarles a ser hombres de verdad, les ponemos a San José. Ya me había convencido, pero dije: explíqueme la 4ª razón. Y me dijo: la 4ª razón es por el párroco que se llama José, y que le dijo a mi papá: Panchito, te voy a ayudar a construir el templo, pero eso sí, vamos a celebrar a San José en honor al Padre José. Entonces nosotros todos los años, cuando celebramos a San José, le recordamos a las personas por qué nosotros elegimos a San José, para que cada año que pasa nos vayamos pareciendo a San José. Y por eso los hermanos del Quetzal, que tienen 40 años celebrando a San Pedro, pues ya deberían de parecerse bastante a San Pedro. Y yo les hago una pregunta: ¿ustedes creen que cuando van a Tacaná y los ven allá cómo se comportan, la gente luego dice: esos hermanos son del Quetzal? ¿Y cómo saben? Porque se parecen bastante a San Pedro. ¿Usted cree que dicen eso? No. Y si no dicen eso,
pues entonces hemos perdido el tiempo estos 40 años. No hemos aprendido nada de San Pedro. Y yo les voy a decir una cosa: nosotros tenemos tantos santos como modelos, pero tristemente no aprendemos de nadie. Y por eso, aunque a veces digamos que los santos son nuestros hermanos, pero ¿qué tipo de hermanos somos nosotros para ellos? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Yo siempre he dicho que los hijos se parecen a los padres. ¿Y qué pensaría usted si de un matrimonio donde los dos son negritos nace un hijo rubio como el sol y de ojos claros? Lo primero que pasaría por su cabeza es: ¿qué se me hace que ese niño es hijo de lechero? No puede ser hijo de ese señor que es un negrito y su mujer una negrita. ¿De dónde agarró blanco? Su papá tiene que ser otro. Y yo pregunto, ¿verdad que nosotros decimos que somos hijos de Dios? Y decimos que nuestra madre, ¿quién es? La Virgen María. Y decimos que los santos son nuestros hermanos. Y mi pregunta es: ¿y nos parecemos a ellos? No, somos hijos de lechero. Cuando los católicos entendamos que ese es el fin de las fiestas patronales, vamos a dejar de hacer las cosas solo por cumplimiento. Es que ya viene la fiesta patronal. ¿Y por qué lo vamos a celebrar? Es que todos los años lo celebramos. Solo por eso. Pues qué triste hacerlo solo por cumplimiento. Uno tiene que estar convencido de por qué celebrar a los santos. Y los santos tienen que ser nuestros modelos de vida. ¿Por qué? Por el Evangelio del domingo. ¿Qué decía el Evangelio del domingo? Sean santos como Dios es santo. Escúcheme bien. Usted tiene que ser santo como Dios, no como su vecino. Y yo le voy a decir una cosa: usted no se tiene que comparar con su vecino, porque cuando yo me comparo con mi vecino, me doy cuenta que todos mis vecinos están bien jodidos. Y cuando veo que todos mis vecinos están bien jodidos, yo me siento muy bueno y por poquito ya me siento en el cielo. Pero cuando yo comparo mi vida con la de Dios, me siento miserable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por cambiar. ¿Y sabe por qué dejamos de cambiar? ¿Por qué dejamos de vivir un proceso de conversión? Porque empezamos a compararnos con el vecino. Y claro, con los vecinos nosotros a veces estamos mejor y con eso nos conformamos. Y yo un día le dije a mis hermanos: no se conformen porque están en esa condición de vida. Porque un día le reclamé a mis hermanos su poco amor y su poco interés por Dios. Y uno de ellos me dijo: ¿y qué te molesta? Nosotros no fumamos, no robamos, no nos emborrachamos, no andamos de vagos en la calle. ¿Por qué te molesta? Y le dije: es que no me molesta lo bueno que hacen, me molesta por lo bueno que dejan de hacer. Y claro, ustedes son jóvenes sanos, no se drogan, no se emborrachan, no andan de vagos. Pero ustedes creen que han alcanzado ya la perfección. ¿Están invitados a qué? ¿A superar al vecino? No. Estamos invitados a ser santos como Dios. Y por eso, escuche lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Voy a leer y usted me va a decir qué es lo que necesitamos para ver a Dios. Hebreos 12, 14. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, porque sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Qué se necesita para ver a Dios? Se necesita ser santo. Así que si usted quiere ver a Dios después de la muerte, usted tiene que morir siendo santo. Si usted muere y no muere en santidad, no se va a salvar. Y muchos dirán: ¿en serio? Yo pensaba que me iba a salvar. No. Pero yo soy bueno, sí, pero a Dios no le agradan los buenos, a Dios le agradan los santos. Hay gente que dice: pero si yo soy buena. Qué bueno que es bueno, pero Dios no se conforma con que usted sea bueno. Dios quiere que usted sea santo, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Y por eso también dice la carta a los Hebreos: procuren estar en paz con
con todos y progresen en la santidad. Una base para alcanzar la santidad es estar en paz con todos. Y hoy nos hagamos una pregunta: ¿de verdad estaremos en paz con todos? ¿O tenemos algún hermanito que nos cae mal y nos da ganas de sacarle el último diente que tiene? Porque le voy a decir una cosa: llegará el día que nos toque morir. Y cuando nos toque morir, van a estar orando por nosotros y diciendo que descanse en paz. Y yo pregunto, ¿cómo va a descansar en paz el que se fue peleando? ¿Cómo va a descansar en paz el que murió odiando a su hermano? Por más que digamos que descanse en paz, en el infierno va a estar chicharroneándose. O a veces decimos que brille para él la luz perpetua. Sí, pero si murió siendo hijo de la luz, si murió siendo hijo de la tiniebla, ¿cómo va a brillar para él la luz perpetua? Por eso es que la Biblia dice que tenemos que ser santos, porque sin la santidad nadie verá a Dios. Católico que se muere y no muere en santidad es un católico fracasado. Fracasó como cristiano. Y por eso entendamos que la salvación no se obtiene por cuello o por lo que hacemos. Hay gente que dice: ay, el hermano Dimas de seguro se va a ir al cielo. Y yo les digo, no se engañen, porque de nada sirve que yo haga todo lo que hago. De nada sirve que yo predique el evangelio en el mundo entero si no vivo en santidad. No me voy a salvar, aunque haya predicado el evangelio en todo el mundo. Y tampoco todos los que cantan se van a salvar. No por estar en el coro: uy, ya nos fuimos al... No, si no vive en santidad, no se va a salvar. Aunque sea el padrecito. Si el padrecito no vive en santidad, no se va a salvar. Si el obispo, aunque sea el obispo, si no vive en santidad, no se va a salvar. Si el papa no vive en santidad, aunque sea el papa, no se va a salvar. Porque aquí uno no se salva por el puesto que tenga. Porque hay gente que cree que con su puestito que tiene, ahora sí me voy al cielo. Y por eso hay gente que pelea por puestos en la iglesia. Pero uno no se salva por los puestos, uno se salva por la santidad de su vida. Y por eso cuando hacemos nuestra fiesta patronal, lo más importante para nosotros no tiene que ser tanto el ruido que hagamos, sino la santidad de nuestra vida. Porque ¿de qué sirve hacer una gran fiesta patronal y que nuestra vida esté peor que la de un pagano? Y por eso, cuando hay una fiesta patronal en mi comunidad y llega alguien a decir: hermano, cuando sea la fiesta patronal, yo voy a regalar una vaca para que la comamos. Muchas gracias por la vaca. Pero mire, le voy a decir una cosa: no crea que por regalar la vaca usted se va a ir al cielo. Si usted no vive en santidad, la vaca no lo va a salvar. Porque hay gente que cree, porque dio una vaca a la iglesia para que la comamos, uy, que me compré medio boleto para el cielo. No. Es que cuando sea la fiesta patronal, yo voy a comprar las flores y las mejores flores. Gracias por las flores. Pero si no vives en santidad, las flores no te van a salvar. Es que cuando sea la fiesta patronal, yo voy a invitar a los del coro y yo le voy a dar sus gastos. Gracias. Pero si no vives en santidad, los del coro no te van a salvar. Es que cuando sea la fiesta patronal, yo voy a traer un predicador y yo le voy a dar sus gastos. Gracias por eso. Pero si no vives en santidad, el predicador no te va a salvar. Sin embargo, hay mucha gente que cree que se puede salvar solo con cosas externas. Y por eso le da a Dios solo lo de afuera, pero nunca le da su corazón. Y a Dios lo que le agrada no tanto son las cosas externas. A Dios lo que le agrada es que le demos nuestro corazón. Les voy a poner un ejemplo a las mujeres. Imagínense, señoras, que hay dos tipos de hombres. Imagínense que usted tuviera un marido que es un borracho, un sinvergüenza, bueno para nada.
Y cuando se emborracha los viernes, le pega y le quita los últimos dientes que le quedaba. Pero el lunes llega bien arrepentido, con un ramo de flores, y le dice: vieja, el viernes te pegué porque se me pasaron las copas, pero mira, yo te pegué porque te amo. Y para que veas que te amo, mira vieja, aquí te traigo este ramo de flores. Y la mujer dice: ay, tal vez me ama el sinvergüenza, y lo perdona por un ramo de flores. El otro fin de semana se vuelve a emborrachar y le vuelve a pegar, y llega otra vez el lunes con otro ramo de flores. De tanto se cansa la señora y ya no lo perdona. Entonces, cuando se da cuenta que las flores ya no funcionan, ya no llega solo, ahora lleva mariachi, le lleva serenata a la doña, y la doña ve flores, escucha el mariachi, los cohetes, y la doña dice: otra oportunidad, otra oportunidad. Y así se pasa la vida. Se muere con el marido que le pega todos los fines de semana y que la contempla con flores y con mariachis. Pero hay otro tipo de hombres que casi nunca te regala flores, y el día que te regala un ramo de flores te da ganas de preguntarle: ¿qué mosca te picó a ti? No te regala flores, no te dedica canciones, pero te ama, te respeta, nunca se avergüenza de ti y procura de que no te falte nada en la casa. Yo le pregunto, mujeres, ¿con qué hombre se quedarían? ¿Con el primero o con el segundo? ¿Y por qué no se quedan con el primero que regala flores? ¿Por qué no se quedan con el primero que dedica canciones y que lleva mariachis? Porque de nada, escúcheme bien, de nada sirven las flores y el mariachi si no hay amor. De nada sirven los cohetes, las flores, toda la bulla que hacemos en la fiesta patronal, si aquí en el corazón no hay un verdadero deseo de amar a Dios. Todo lo demás no tiene sentido. Se los digo, para que no crean que nos vamos a ir al cielo solo por cosas externas. De seguro alguien ha de estar pensando: qué duro, yo pensé que era más fácil. O alguien más ha de estar pensando: ¿y para qué lo trajeron? Habla muy feo, me andan lloviendo las pedradas. Fui a predicar a un sitio hace 8 días y se levantó una monjita y dijo: ese hermano ya me dejó la cabeza bien hinchada de tantas pedradas. Pero es verdad. Entonces, pensemos en que el fin de todo esto es recordarnos que tenemos que ser santos. Ahora sí, vayamos a un texto que me encanta. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Dice así San Pablo: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios. Escuchemos un poquito a San Pablo. Mi papá dice una cosa, mi papá dice: yo amo a los hermanos, a mí me gusta predicar, pero yo no puedo ser como Pablo. Pablo rogado hacía a la gente. Escuche cómo le dice Pablo: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios. Así como la mujer cuando quiere que su marido cambie: te lo ruego por favor, te lo pido por lo más sagrado que tengo. Al pobre sinvergüenza, y ni así cambia. Así estaba el pobre de Pablo, rogando a los hermanos por el amor de Dios, por la ternura de Dios. ¿Qué cosa? Que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo. Esta es la ofrenda capaz de agradarle a Dios, y es el culto que conviene a criaturas que tienen juicio. ¿Cuál es la ofrenda que dice que agrada a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? ¿Los billetitos de 100 quetzales? ¿Los de 200? ¿Cuál es la ofrenda que agrada a Dios? El corazón del hombre. Cuando el hombre deja de ofrecer cosas
y empieza a ofrecer su corazón, es cuando Dios se siente complacido. Y por eso dice San Pablo, que le ofrezcamos nuestra propia persona a Dios. ¿Cómo? Como un sacrificio vivo. Escuche bien, sacrificio vivo. Y vale la pena remarcarlo, porque hay muchos vivos que ahorita no quieren entregarse a Dios. Ay, pero se mueren y ahí sí quieren de todo. Recuerdo que hace años en mi comunidad, no muchos, 2 años atrás, el mes de octubre, cuando estábamos rezando el Santo Rosario todo el mes en las casas, y había un Santo Rosario que faltaba y que nadie lo quería, se paró el coordinador y dijo: hermanos, ¿quién quiere un Santo Rosario en su casa? Y todos se hicieron los dormidos. Nadie quería, ofrecido, hermano, no. Entonces el coordinador dijo una cosa que me dio risa: si ahora que están vivos no quieren uno, cuando se mueran no vengan a pedir 9. ¿Ah? Y es que es la verdad. Hay gente que ahora que está viva quiere saber de Dios. No. Por eso a mí cómo me encanta ir a predicar a los velorios, porque ahí en los velorios llega gente que solo anda buscando trago gratis. Va a tomar café, aprovecha a comer galleta de a gratis, a jugar baraja. A mí me ha tocado ir a predicar a velorios donde hay gente que se molesta porque voy a predicar. Pero ¿cómo disfruto predicar? Porque les digo, ustedes que no quieren saber de Dios ahora, un día van a necesitar de Dios. Y ese día, ay, llamen al hermano Dimas. Ay, sí. No, señor, no quiso vivo. ¿Para qué ahora de muerto? Y por eso hay gente que nunca lo ves en la iglesia. Ah, pero se muere. Llámenle al padrecito. Es que queremos que se pase a despedir de la iglesia. ¿Despedir? Si nunca venía el sinvergüenza. Solo en la cantina se mantenía. ¿Por qué no lo llevan a despedirse de la cantina? Que vaya y se despida de sus amigos allá en el campo. Pero no nos engañemos de que se pase a despedir de la iglesia. Y yo digo una cosa, se van a asustar, pero es verdad. A muchos de los que le hacemos su misa de cuerpo presente, su cuerpo está aquí en la iglesia y su alma ya se está chicharroneando en el infierno. Y no se mueran engañados. Porque hay gente que piensa, es que los santos rosarios salvan a los condenados. No, señor, lea bien la doctrina de la iglesia, catecismo de la iglesia católica, a partir del numeral 1030 en adelante. La oración por los muertos es para aquellos que murieron en santidad, pero no perfecta. Para los que murieron en pecado mortal, no hay nada que se pueda hacer. Dice San José María de Ligorio que un alma que muere en pecado mortal, no hay nada que lo pueda ayudar. Ni siquiera el sacrificio de la Virgen María, de todos los santos y de todos los ángeles pueden salvar a un alma del infierno. Ay, ¿en serio? Yo pensaba que con 9 santos rosarios me sacaban del infierno. No, si el Santo Rosario no es para los condenados, el Santo Rosario es solo para las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio son las almas que alcanzaron a arrepentirse antes de morir, pero que no alcanzaron a purificarse de todos sus pecados. Es decir, la oración por los muertos es para los santos no perfectos, no para cualquiera que murió en pecado y ahora sí lo salvamos con eso. No, señor, no nos engañemos. Y esto puede sonar demasiado duro y alguno puede decir, ay, el hermano ya no está de acuerdo con la oración por los muertos. No, yo sí estoy de acuerdo con eso, pero lo que quiero es que entendamos que el hombre sella el destino de su vida eterna el día que se muere. Al hombre el día de su muerte se le acaba la oportunidad. No se arrepintió antes de morir, no hay una segunda oportunidad. Suena duro, pero les voy a recordar una frase que dice mucho el padre Toro. El padre Luis Toro dice, conmigo se van a ir heridos pero no engañados. El padre Jorge Lorin dice, yo prefiero que se vayan medios trompuditos al cielo que bien felices al infierno. Porque hoy tenemos un cristianismo tan light,
donde no nos interesa ya ser santos. Hace poco un padrecito me decía: Dimas, ¿por qué ya no hay santos? Y le dije: padre, por una sola razón, porque hoy tenemos cristianos tibios, cristianos que ya no son solo para Dios. Porque ¿sabe qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Y por eso, fíjese lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. ¿Cómo se aparta una persona para Dios si quiere ser santo? Santiago 4:4 dice textualmente así: adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Escuche bien: el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. ¿Saben por qué ya no hay mártires? Porque ya nadie quiere ser amigo de Dios. Porque cuando te haces amigo de Dios, el mundo se vuelve tu enemigo. Y cuando el mundo se vuelve tu enemigo, ellos son los que te vuelan la cabeza. Y entonces es que eres mártir, santo, apartado para Dios. Sin embargo, los cristianos de estos tiempos no se quieren apartar para Dios. Quieren darle una mano a Dios y la otra se la quieren dar al demonio. Y por eso hay mucho católico que todavía, saliendo de la misa, se va a echar sus traguitos ahí escondido. Yo vi a un hermano apenas que subió una foto en Facebook que anda en un restaurante echándose sus cervecitas. Pero antes de tomarse la foto, quiso esconder sus cervezas y lo puso atrás de la pata de la mesa. Pero como el camarógrafo se movió un poquito, quizás alcanzó a salir la filita de botellas que se había echado. ¿Y cuánto católico hay todavía de esos? Y lo más triste es que cuando esos son servidores de la iglesia, hablan de Dios con su boca, pero con su vida lo niegan. ¿Cómo la gente va a creer en Dios? ¿Por qué nadie quiere ser cristiano? Porque ya nadie a veces cree en lo que decimos, porque conoce cómo somos. Ay, qué bonito habla, mira, con su Biblia y todo. Pero ¿cómo vive? ¿De verdad reflejamos la santidad en nuestra vida? ¿De verdad nos parecemos a Cristo, a los santos? ¿O más bien nos parecemos a otra cosa? Y por eso de nada sirve que nos llenemos la boca diciendo que somos hijos de Dios, hijos de María, hermanos de los santos, cuando no aprendemos de ellos. ¿Cuánto católico todavía celebra sus sacramentos con fiestas mundanas? ¿Cuántos católicos hay todavía que el día de los santos organizan peleas de gallo, corridas de caballo en honor a un santo? Yo estaba regresando el día de San Antonio de una comunidad de Guatemala, no voy a decir a dónde fui, y en el camino, en el autobús, escuché a algunos que venían también de allá mismo, pero ellos habían ido a la feria de San Antonio. Y uno le preguntó al otro: oye, ¿cómo estuvo la feria de San Antonio? Buenísima, mano, estuvo buenísima, hubo de todo. Estuvo tan buena que se mataron a 2 cristianos. Y yo dije: ¿cómo se sentirá San Antonio cuando en su nombre se hacen esas cosas sin sentido? Mi papá dice una cosa que me encanta. Ustedes conocen a mi papá. Mi papá dice: yo quiero ser santo y lucho por ser santo. Pero eso sí, si un día llego a ser santo y en honor a San Panchito empiezan a hacer cosas sin sentido, yo le voy a pedir permiso a Dios para venir a la tierra y agarrarlo a patadas a todos. Porque yo no me hice santo haciendo tonterías. Yo por eso me pregunto: ¿qué sentirá un santo cuando dicen gran baile en honor a San Fulanito? ¿Qué sentirá el santo en su corazón? ¿Qué sentirá el santo cuando en su nombre muchos se emborrachan y terminan ahí
como cucarachas fumigadas, tirados y orinados y hasta cagados en la calle. ¿Qué sentirá el santo cuando en su nombre muchos se golpean? ¿Qué sentirá? No se lo habían preguntado, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Señoras, imagínense que llegan sus hijos y le dicen: mamá, prepárate, porque te vamos a celebrar tu cumpleaños. La mamá se alegra, por fin se acordaron de mí. Llega el día del cumpleaños, 3 de la mañana, mariachi, serenata, cohetes. Se levanta la mamá, todo bien adornado. Llega ya 9 de la mañana, pasteles, comida, mesas, grupo, todo. Empieza la fiesta. Antes de la comidita se sacan una cervecita, después de una otra y luego otra, y ya medios fumigados sale el tema de la herencia. Cuando se acuerdan de la herencia, se empiezan a reclamar, y después de los reclamos vienen los golpes, terminan pateando las mesas, tirando los pasteles, todo termina en un desastre. Pasa la fiesta como si nada. Y si al otro año regresan y le dicen a su mamá: mamá, prepárate, porque te vamos a celebrar tu cumpleaños otra vez, ¿qué diría la mamá? Si van a terminar como el año pasado, mejor nada, estoy bien así. Y yo pienso que muchos santos nos ven así. Hacemos tanta cosa sin sentido en su nombre. Y yo por eso a esos que celebran bailes, corridas de caballo, peleas de gallo, partidos de fútbol en honor a los santos, yo les digo: mira, ¿por qué no lo haces en nombre de otra persona? Haz tu baile en honor a Tecún y yo no me voy a molestar contigo. Pero no me vengas con el cuento de que lo vas a hacer en nombre de un santo. Y entonces pasan las fiestas patronales, pasa la vida, nos morimos y no morimos en santidad. Y por eso muchos hemos fracasado como cristianos. Y por eso muchos llevamos años sirviendo en la iglesia. Pero ¿cuánto hemos cambiado de vida? ¿Ustedes creen que cuando estamos solos la gente sabe que somos cristianos? ¿Cómo habla usted? ¿Qué chistes cuenta cuando no está con los hermanos de la iglesia? ¿Qué pláticas son las que le entretienen cuando usted no está con los hermanos de la iglesia? Yo iba en un carro, el que iba manejando es un hermano de la iglesia. Se subió otro hermano ahí con él enfrente y empezaron a hablar pura cosa sin sentido. Y llevaba una imagen de la Virgen María, un santo rosario colgado en el retrovisor. Y yo hasta atrás no me habían visto que iba ahí. Y yo dije: si estos hombres así hablan todos los días, pobres de los que se suben a este carro. ¿Con qué imagen del católico se irán? Con católicos que dan una cara en la iglesia y dan otra en la calle. ¿Cómo el mundo va a creer en nosotros? Y fíjese que aunque usted no crea, hay gente que nos mira. Y uno no tiene que hacerlo solo por la gente, por Dios. Mi papá dice una cosa, fíjese, mi papá me contó una cosa, bueno, muchas cosas. Mi papá me dijo: un día yo fui a un lugar, me tocó dormir en una casa, y dice mi papá: a medianoche llegó una chica y se quería meter a mi cama. Y que le dijo: hermano Panchito, para que usted no duerma con frío, me voy a dormir aquí con usted. Y que mi papá le dijo: no, ¿cómo va a ser eso? No se preocupe, no va a pasar nada de aquí, todo va a quedar aquí en las 4 paredes. Y yo le prometo, mire, que no voy a decir nada. Y mi papá dice: en ese momento me acordé de José, aquel hombre del Antiguo Testamento que tuvo que salir huyendo. Y mi papá dijo: en ese momento yo hice de cuenta que no me gustaban las mujeres para salir huyendo, y salí con vida. Y mi papá dijo: esa mujer se quedó diciendo que me faltaba productos de gallina. Y dijo mi papá: pero yo no lo hice por miedo a tu mamá. A mí no me importaba si tu mamá lo sabía o no, porque total yo me podía esconder de tu mamá.
Pero había una mirada de la que yo no podía esconderme, de la mirada de Dios. Y a veces nosotros olvidamos eso, que hay alguien a quien no podemos engañar. Por eso, este día, pensemos en que si vamos a ser cristianos, seamos en serio. Y que si vamos a ser santos, seamos en serio. Y ya dejémonos de ser de aquellos tipos de católicos que creen que todavía se puede hacer de todo. Les cuento una historia y me voy. Llegó un hombre con un padrecito y le dijo: padrecito, yo escuché a un predicador que dice que tenemos que ser santos. Pero mire, padrecito, yo tengo una duda sobre las cosas que puedo hacer o las cosas que no puedo hacer. Padrecito, ¿será que si yo quiero ser un buen católico, todavía me puedo echar mis traguitos de vez en cuando? Porque acuérdese que una no es ninguna y dos son la mitad de una. Padrecito, ¿me puedo echar mis cervecitas ahí medio escondidito? Y el padrecito le dijo: hijito, si tú quieres sí, si no, no. Padrecito, ¿será que si quiero ser un buen católico, me puedo fumar mi cigarrito de vez en cuando? Y cuando encuentre un churrito de marihuana, ¿será que me lo puedo fumar? Y el padrecito dijo: hijito, si tú quieres sí, si no, no. Padrecito, ¿será que si quiero ser un buen católico, aún le puedo pegar unos guantazos a mi mujer cuando me haga enojar? Y el padrecito le dijo: hijito, si tú quieres sí, si no, no. Padrecito, ¿será que si yo quiero ser un buen católico, todavía puedo ser tranza? Porque acuérdese que el que no tranza no avanza. Y el padrecito le dijo: hijito, si tú quieres sí, si no, no. Este hombre se hartó y dijo: mire, padrecito, ya me tiene hasta aquí. Solo me anda diciendo: si tú quieres sí, si no, no. A mí hábleme claro. Dígame qué cosa no puedo hacer y punto. Entonces el padrecito también le habló y le dijo: mira, así como piensas vivir, lo único que no puedes hacer es entrar al reino de los cielos. Porque haciendo lo que se te da tu gana, no se puede entrar al cielo. Para ir al cielo hay que hacer la voluntad de Dios. Y pregúntese hoy: ¿qué voluntad estamos haciendo? Porque es más fácil hacer la nuestra, ¿verdad? Uy, qué divertido es hacer nuestra voluntad. Y por eso es que hoy hacen falta cristianos. Y los que somos papás, le enseñemos a nuestros hijos que lo mejor que pueden hacer en la vida es ser santos. ¿Por qué solo deseamos cosas que no van más allá de esta vida? ¿Verdad que los papás queremos tener hijos arquitectos, ingenieros, doctores, licenciados? Pero ¿quién desea tener un hijo santo? ¿Alguna vez ha deseado tener un hijo santo? No lo había pensado. ¿En serio no lo había pensado? Más importante que sea un gran profesionista es que sea santo. Porque la profesión te arregla un poquito la vida en esta vida, pero la santidad te arregla esta vida y te arregla la vida eterna. Así que nos vayamos de aquí con ganas de ser santos. Y los que celebran a San Pedro, preocúpense por qué virtud van a imitar de San Pedro este año. Este año. Que no acabe sin poner en práctica una virtud de San Pedro. Yo imité a un gran cura, el padre Flaviano Amatuli. Yo lo admiré, lo amé tanto y creo que va a ser santo. En el futuro será santo, estoy seguro. Y un día dije: yo quiero ser como el padre Amatuli. Pero me puse a pensar: pero para ser como el padre Amatuli se requieren muchas cosas. Y dije: bueno, voy a numerar las virtudes del padre Amatuli. 1, 2, 3, 4. Y vamos a empezar una por una. Y voy a empezar por la más fácil. ¿Y cuál es la más fácil? Me di cuenta que no había nada fácil, pero encontré una más fácil: la sencillez del padre Amatuli. Un día yo le invité a Estados Unidos cuando vivía allá, y unas monjitas que me ayudaron a hacer la publicidad, cuando llegó el padre Amatuli, fueron a recibir al padre Amatuli. Se bajó el padre Amatuli de un carro, y una de las monjitas, que era de Chiapas, me dijo, así tal cual, como toda chiapaneca, me dijo: ¡ish! ¿Ese es el padre Amatuli? Le dije: sí.
¿Por qué no le gustó? Ay, es que yo pensé que era un hombre más elegante. Pensé que iba a venir mejor vestido. Y apareció con un su pantalonzote mal planchado, una su chamarrota ya media despintada y bien barbón, medio despeinado. Y me dijo: Dimas, tú nunca vayas a ser así como el padre Amatuli, así tan descuidado. Y yo en mi corazón decía: si supiera que es una de las cosas que más me agrada del padre Amatuli, su sencillez. Y después lo fui a mirar de cerquita. ¿Qué otra cosa tiene el padre Amatuli? Me di cuenta de sus zapatos, siempre andaba en guaraches. Entonces dije: voy a empezar a imitar al padre Amatuli por lo más fácil. Voy a empezar a usar guaraches para empezar a matar mi orgullo, mi vanidad. Y llevo años luchando con mi orgullo, intentando usar guaraches, intentando que no se me suba el humo a la cabeza. Y yo sé que para muchos mi imagen no vende. Me ha tocado ir a eventos donde llego y miro la publicidad. Me hicieron Photoshop porque me colocaron un moñito o una corbata, porque buscaron entre todas mis fotos y nunca encontraron un Dimas así bien encapuchado. Tuvieron que hacer un fotomontaje. Llego a una comunidad y me dicen: hermano, ¿qué no se va a cambiar? Y le digo: no, yo así soy. Ay, es que pensamos que usted se iba a poner su traje. No, ¿cuál traje? Es lo que traje. Y por eso el padre Amatuli decía: si nunca me ven con saco y corbata, es por una razón. Porque soy leñador, soy machetero, voy haciendo brecha. Y por eso lo más seguro es que un día me encuentren con los pantalones arremangados hasta la rodilla. Y cuando yo conocí esa gran humildad del padre Amatuli, dije: voy a empezar por doblegar mi orgullo, luchar conmigo mismo. Empecé a usar guaraches y a veces me da vergüenza llegar en guaraches cuando hay pura gente bien elegante. Perdonen que hable mucho, pero ya no voy a venir otra vez. Pero para que se den una idea, en el 2019 me invitaron a un congreso donde iba a llegar Fernando Casanova. Y le dije a mis hermanos: miren, me invitaron a un congreso donde el otro apologista será Fernando Casanova. Y yo estoy preocupado porque ¿qué cosa voy a enseñar yo que no puede enseñar Fernando Casanova? Y uno de mis hermanos dijo: no te preocupes, eso se arregla fácil. Vamos ahorita a Coppel, te vamos a comprar tu trajecito para que llegues así bien Catrín. Y otro de mis hermanos, el más sabio de todos, me dijo: no hagas eso. Tú ve y preséntate así como eres, guarachudo, medio despeinado, así, empolvado como está. Mi hermano me dijo: solo sé tú y verás que te irá bien. Fui al evento donde estuvo Fernando Casanova con harto miedo. Terminó el evento y después la gente dijo una cosa que me gustó y que me ha ayudado a mí a recordarme que tengo que luchar conmigo mismo. Alguien dijo, porque hubo una evaluación, llegaron esa vez 7 predicadores, y alguien dijo allá algo que me gustó. Dijo: padre, excelente todos los predicadores, pero hay algo que me encantó de una persona, uno que es como nosotros, uno que no es alguien que se vea por encima de nosotros, sino es uno de nuestro pueblo. Y el hermano dijo: a mí me encantó ver que el hermano viste así tan sencillo y que no anda ahí con su alzacuellos y sus gustitos por el estilo. Entonces dije: vale la pena voltear a ver al padre Amatuli y decirle: padre Amatuli, ayúdame a ser sencillo como tú. Veamos a San Pedro, también un hombre sencillo, un pescador que pudo ser santo. Empecemos entonces por buscar una virtud que le guste de San Pedro. Y el año que viene, veamos si le funcionó. En 40 años, 40 virtudes, nombre, ya estuviéramos en el cielo todos. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.